Un saludo fraterno para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista, con la gratitud en el corazón de podernos dirigir a ustedes para repasar juntos la lección número 7, el descanso, las relaciones y la salud. Ahora pues, no os entristezcáis, ni pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, versículo 5. No agotamos todos los aspectos de la experiencia de José y su familia en la lección número 6. Ahora tendremos un aspecto muy complementario pero interesante. Sin embargo, las condiciones de él habían cambiado. Después de 13 años de sufrimiento, él tenía ahora una nueva familia, una nueva posición envidiable de prestigio y de respeto en Egipto. Sin embargo, no era un borrón y cuenta nueva total. Siempre la realidad bíblica es más profunda, máxime cuando sabemos que él había propuesto en su corazón servir al Dios de sus padres bajo cualquier circunstancia, sea esta como es el caso de prosperidad. Siempre los desafíos continuarían y pondrían a prueba su relación con Dios y su fe. En esta última etapa tendría la oportunidad de comprender muchos detalles de su vida, entre ellos los sueños personales de soberanía sobre sus familiares en Génesis 37, versos 7 y 9, y también su relación con el sueño del faraón cuyo discernimiento le brindó el Señor en el capítulo 41 de Génesis. Esto ocurriría en los 7 años de hambruna, porque sus hermanos llegarían muy pronto a Egipto en búsqueda de alimento. Génesis 42, verso 2. Ahora José tendría en sus manos el destino no solo de Egipto, sino de su propio pueblo y familia. El desenlace bíblico va más allá de la prosperidad económica de Egipto en su administración. Nos presenta a un José como ejemplo práctico del poder del perdón. Tenía todo bajo su control. Las condiciones eran factibles para la venganza. Pudo haberlos esclavizado, pudo haberlos eliminado. Sin embargo, no hay el mínimo indicio de estas cualidades negativas en José. Él es un ejemplo de integridad, de comprensión, de compasión, de perdón, de reconciliación y restauración. 3 tópicos acerca de él y de su relación con su familia sobresalen en esta lección. Número 1, la preparación para dar el perdón. Número 2, cómo poner en práctica el perdón. Y número 3, cómo hallar descanso después del perdón. Comencemos con el primero, la preparación para dar el perdón. Las evidencias bíblicas señalan que José vivía con una conciencia limpia delante de Dios y que había perdonado los dolores causados por sus hermanos en el pasado, y que el Señor había acompañado su vida con prosperidad y bendición desde su esclavitud, de su encarcelamiento y ahora como primer ministro en Egipto. Su reacción ante el encuentro con sus 10 hermanos hostiles no fue un asalto de ira, sino más bien de compasión y de misericordia. Máxime cuando escuchó de sus labios la vida miserable de remordimiento que sufrían desde que le vendieron como esclavo. Aprovechando su nueva identidad, sometió a prueba a sus hermanos. Él quería verificar si ellos habían cambiado, si su relación con su hermano menor no era una réplica de la suya, y quería saber también la condición de su padre. La sospecha de que eran espías fue la primera premisa de la cual él comenzó la prueba. Para creerle su versión de que eran hombres honestos y de una familia noble, él pidió dejar a Simeón en la cárcel como garantía mientras ellos volvían con su hermano menor y así dar como válida su versión expuesta. Génesis 42, verso 15 y verso 24. Esto ayudaría a José a saber si tenían en estima a su hermano preso.
pero también le daría la oportunidad de ver a su hermano menor Benjamín. Cuando ellos vuelven a donde Jacob con las provisiones, descubren que en los sacos iba el importe de ellas. De esta manera José también les estaba probando en la condición de saber si se aprovecharían de cualquier situación para justificar hacer lo malo. En su retorno, ellos trajeron no solamente el dinero de la nueva provisión que adquirirían de él, sino el de la anterior. Y ahí pudo verificar su honestidad. Luego, al tener en su presencia a Benjamín, hubo una recepción especial. En el banquete se colocaron las posiciones desde el primogénito hasta el menor. Sin embargo, a la hora del alimento, la porción de Benjamín era altamente superior a la de los demás. Esto ayudaría a saber si tendrían algún recelo contra su hermano menor. Pero también llegó la oportunidad para preguntar la condición de su padre. Y ahí descubre de que ellos estaban preocupados tanto por Benjamín, su hermano menor, como también por su padre, y no querían causarle un segundo sufrimiento en la pérdida de su otro hijo menor. Génesis 44 y Génesis capítulo 45. Una vez que se convenció de su sinceridad, el capítulo 45 también nos narra que José lloró incontrolablemente en su presencia. Esto fue de conocimiento público en el palacio del faraón. Su amor por ellos superó cualquier resentimiento. El perdón estuvo siempre en su corazón, porque el amor perdona. Una vez que José reveló quién era a sus hermanos, ellos temieron que pudiera tomar venganza. Y él les explica: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservarles la vida. Génesis 45, verso 5. El diablo quería estropear el propósito divino, pero la vida de José se interpuso siempre el milagro de Dios, incluso en los momentos de los actos pecaminosos y traicioneros de sus hermanos. Génesis 45, versos 5 y 8, y luego hasta el versículo número 13. Fueron 17 años que gozaron mientras duró la vida de su padre en paz y armonía. Pero ante la muerte de su padre, José volvió a asegurarles su perdón. No tengan miedo. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso hacer para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiese salvar la vida de muchas personas. Génesis capítulo 50, versos 19 y 20. ¿Cómo poner en práctica el perdón? La Biblia es amplia en la descripción de los alcances del perdón. El perdón divino es concedido bajo la base de la sustitución vicaria de Cristo, quien llevó el peso de la culpa de los pecados del mundo y recibió su castigo de la transgresión de su ley. Y de esa manera el culpable es considerado como si nunca hubiese pecado. Isaías capítulo 53, versos 5 y 6 y 2 Corintios 5, 21. Dios, por causa de la propiciación hecha en el sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre, pasó por alto en su paciencia nuestros pecados. Romanos capítulo 3, versos 24 y 25 y Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. El perdón es un regalo inmerecido y recibido por la gracia divina. Es algo indigno, incapaz e impotente en la mano del hombre como para merecerlo. Efesios 1:7, Efesios 2:8, Romanos capítulo 3, verso 24. El perdón es la liberación y redención del pecado, Juan 8:36, Romanos 6, versos 18 y 22. Al recibir el perdón, debemos de confrontarnos ante la necesidad de perdonar a nuestros ofensores. El perdón de Dios demanda eso de nosotros.
Sin embargo, hay una lección en Lucas capítulo 6, verso 38, muy profunda. Este es un texto que comúnmente ocupamos para hablar de dar generosamente a la obra de Dios. Sin embargo, el contexto aquí se aplica más bien a dar y conceder el perdón. Se ocupa el verbo griego didomi, dar, conceder, otorgar, ofrecer, pero según el contexto del versículo anterior, es decir, el verso 37 de Lucas capítulo 6, que dice, perdonad y seréis perdonados, y el complemento de Lucas capítulo 6, verso 38, porque con la medida con que medise os volverá a medir, todo esto se refiere al perdón. La realidad humana es que solo con el poder transformador de la gracia divina, obrando en nosotros, podemos dar el perdón. Perdonar es un acto deliberado de la voluntad del ofendido en relación con el ofensor. Y solo Dios puede darnos esa capacidad. Filipenses 2:13 dice que Dios puede darnos tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Si Dios nos ha perdonado, aunque no lo merezcamos, de igual forma debemos de perdonar aún a aquellos que ni se han arrepentido ni nos han pedido el perdón. Donde abunda el pecado, dice Romanos, sobreabunda la gracia. El mal puede herirnos, pero Dios es el sanador. Dios venda nuestras heridas, sana nuestros corazones, restaura su imagen dentro de nosotros, y el diablo no puede destruir su propósito en una vida consagrada a Él. Esto no justifica en ninguna manera el comportamiento abusivo. Podemos recordar el énfasis de Mateo capítulo 25 de los versos 40 al 45, donde Cristo censura a quienes no se preocuparon por los pequeños, por los enfermos, por los presos o por los que tenían grande necesidad. Y les dice, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. La incapacidad de perdonar a quienes nos han hecho daño limita la capacidad de Dios para sanarnos. Si José no hubiese perdonado a sus hermanos, un espíritu de amargura le habría consumido, le había estropeado su relación con los demás y había impedido el cumplimiento del propósito divino. Recordemos las palabras de Pedro a Jesús en Mateo 18:21. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En la escuela del pensamiento rabínico se enseñaba que debemos de tener piedad y perdonar 6 veces. Después de la sexta debe de haber justicia. Pensando en agradar a su maestro, Pedro expuso hasta 7. Para él era suficiente. Sin embargo, Cristo responde, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, verso 22. 70 veces 7 son 490 veces. El propósito no es que contemos todas las veces que nos han ofendido para luego proceder y dejar de perdonar. Lo que Jesús estaba diciendo era simplemente lo que él había hecho en relación con su pueblo Israel. Había soportado durante 490 años su apostasía y rebelión. Pedro, mi misericordia no tiene límites, mi perdón está siempre presente, mi amor no se agota, aun cuando el plazo expiró para Israel. El Señor siguió recibiendo a cualquier israelita que individualmente buscaba perdón y gracia. Según Efesios capítulo 4, versículo 32, dice que debemos de conceder perdón como hemos recibido de Dios el suyo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En la cruz podemos ver
el ejemplo insigne del perdón divino. En Lucas 23, verso 34 dice, en sus palabras de agonía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si Cristo pudo perdonar a sus enemigos cuando no lo merecían, nosotros también debemos de perdonar, aunque no lo merezcan, a los demás. Si Él pudo perdonar a los que le causaron tanto dolor, nosotros por su gracia también podemos perdonar a los que nos han causado sufrimiento. El perdón es una actitud de la gracia para aquellos que nos han hecho daño, no para justificar su comportamiento pecaminoso, pero sí para tratarlos con amabilidad a pesar de lo que nos han hecho. El perdón auténtico no espera hasta que la persona que nos ha hecho daño nos pida el perdón. El perdón auténtico opta por perdonar a los demás aunque no lo merezcan, porque el amor de Dios llega a nosotros cuando no lo merecemos. Tercero, ¿cómo hallar descanso después del perdón? El perdón es básico para la restauración de las relaciones humanas. Es un atributo de Cristo que fluye del Calvario y es básico en las relaciones entre esposos, entre padres e hijos, entre confraternidad e iglesia, entre compañeros de trabajo y de estudio. Si no podemos perdonar, tendremos continuo conflicto con las relaciones humanas, porque en algún momento nos van a ofender. Y si guardamos rencor y resentimiento y albergamos la amargura, las relaciones se deteriorarán. Las personas resentidas e implacables arrojan una atmósfera envenenada en los que le rodean. Las personas perdonadas y que perdonan son una influencia positiva también ante los que le rodean. El ambiente de paz se siente en su presencia porque han experimentado el amor sin medida de Cristo crucificado, que les ha dado poder para amar a quienes le rodean. El perdón que fluye del Gólgota. Hay gracia en el Gólgota y en la cruz. El perdón triunfa sobre el miedo. El amor triunfa sobre el odio. La reconciliación triunfa sobre el resentimiento. Y la gracia vence la culpa. Aplicaciones a nuestra experiencia personal. Hay dos tipos de culpa, la culpa moral y la culpa psicológica. La culpa moral es la que experimentamos porque pecamos contra Dios y herimos a los demás, pero podemos recibir alivio y perdón, y dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón es registrado en nuestro nombre en los libros del cielo. Sin embargo, ¿por qué a veces nos sentimos culpables después de haber confesado nuestros pecados a Dios? Una razón es porque Satanás no quiere que experimentemos el gozo del perdón, pero también pueden haber otros motivos. La culpa moral desaparece cuando confesamos nuestra culpa, pero la culpa psicológica puede continuar. Por esa razón el apóstol Pablo oraba por una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24, versículo 16. Cuando Dios nos perdona y experimentamos su gracia, andamos anhelando hacer en la medida de lo posible lo necesario para restaurar las relaciones dañadas. A veces significa acercarnos a quienes hemos herido para pedirles el perdón. Podemos tener las limitantes de la distancia. Podemos tener otro tipo de limitantes como el estado actual de pandemia. Sin embargo, una llamada telefónica o una carta o un mensaje de texto puede dar inicio al proceso de conversación y de reparación de daños. ¿Han ofendido a alguien recientemente? ¿Hay alguna relación rota que necesitamos reparar? ¿Hay alguien que te haya lastimado o a quien necesites perdonar? Si has ofendido o herido a alguien, ¿por qué no pedir a Dios que te ayude a saber cómo reparar esa relación? Ora pidiendo hacer algún acto específico para restaurarla.
Si alguien nos ha herido profundamente, pidámosle a Dios la gracia para perdonarlo. Tanto si necesitas pedir perdón como si necesitas perdonar, descubrirás que la gracia de Dios es más que suficiente para nosotros. Aquí es donde miles están fracasando. No creen realmente que Jesús los perdona individualmente. Fallan en tomarle la palabra a Dios. Él nos asegura que Él es fiel, que ha prometido perdonarnos y ser justo con su propia ley. Su misericordia no carece de nada. Si hubiera un eslabón defectuoso en la cadena, entonces estaríamos desesperadamente perdidos en nuestros pecados. No hay ni una falta en ella, ni falta ningún eslabón. Oh preciosa redención, ¿por qué no introducimos esta inestimable verdad más completamente en nuestras vidas? Cuán amplia es que Dios por causa de Cristo nos perdone a ti y a mí. En el momento en que se lo pedimos, con fe viva, creyendo que Él es totalmente capaz de hacerlo. Carta número 85 del 24 de julio de 1886. Alza tus ojos, página 217. Debemos de aprovechar este tiempo de oportunidad y de gracia que disponemos aún para poder pedirle a Dios la capacidad de vivir una vida abundante en Él, la capacidad de tener una conciencia limpia delante de Él y de los hombres, la capacidad de vivir en paz y en armonía con los demás, la capacidad de reparar las relaciones dañadas, porque pronto vendrá el tiempo de angustia, cual nunca lo hubo, como no, desde que hubo gente hasta entonces, y las cosas empeorarán ante esa angustia acompañada de una conciencia culpable. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas y oportunamente hacer honor al consejo bíblico de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. Que el Señor nos bendiga.